Aló Arturo. Muy buenas tardes amigos, gracias por estar en compañía de Aló Arturo TV acá en Canal 42. Guillermo Cubillo Sánchez les agradece su sintonía. Hoy hemos tenido un día súper ajetreado, pareciera como que se reactivó la economía, eso deseamos por lo menos, porque las calles desde temprano están congestionadas. Hay actividades ya en algunas instituciones, algunos hoteles sobre todo. Hoy, por ejemplo, el Banco Popular y Desarrollo Comunal, vamos a ver una nota más adelante sobre esto, anunciaba ya de los primeros logros de lo que han sido estas mesas de negociación, donde más de 170 empresas o organizaciones se hicieron presentes y dieron su opinión de la propuesta que ellos quieren llevar ante la Presidencia de la República para lograr esta reactivación que sea efectiva. De hecho, el presidente de la República tenía cita con esta organización a las 10 de la mañana, a las 11 no había llegado, quién sabe qué pasó, algún retraso. Comprendemos que la agenda del presidente siempre es ajetreada. Y comenzamos también ya con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la campaña de Aguinaldo a tiempo. Aquí vamos a reiterar, próximo 20 de diciembre vence el tiempo máximo para que usted, patrono, y para que usted, trabajador, reciba o pague eventualmente el aguinaldo, el 13º mes, ese que es un derecho irrenunciable de acuerdo a nuestras leyes. Y bueno, vamos a presentarles ya a nuestro invitado que está aquí, muy puntual, siempre hay que decir eso, es de las instituciones que comienza puntualmente sus citas con los medios de comunicación, don Tomás Soleil Pérez, el señor superintendente de seguros. Don Tomás, gracias. Y sin H, el Tomás. Sin H, por favor. Buenas tardes, Guillermo, un gusto estar acá. El gusto es mío, don Tomás, gracias por tomarse el tiempo de venir a este medio y que quiere informar a la población, sobre todo, de lo que está ocurriendo. Y yo tal vez aquí me voy a permitir, previamente hayamos preparado cuándo surgió la Superintendencia de Seguros. Esto fue mediante la ley 8653, el día 7 de agosto del 2008, no hace muchos años. Este año cumplimos 12 años de estar en actividad, supervisando este importante mercado que previo a ello, al ser un monopolio, no estaba dentro del ámbito de supervisión de las entidades del CONACYF. Se crea hace 12 años, en agosto lo celebramos de manera diferente con un seminario virtual sobre sostenibilidad y seguros que estuvo muy interesante, así que todavía hay mucho que hacer por delante. No, y eso nos permite precisamente el abrebocas, porque esto nos hizo entrar en conocimiento de lo que está pasando. Pareciera que el COVID no solamente nos trajo una crisis, no nos trajo una restricción económica, sino también empujó, le dio energía a que algunas cosas se evolucionaron. Y tal vez le doy contexto aún más, hablando del objetivo por el cual fue creado el SUGESE, dice velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros, así como entregar la más amplia información a los asegurados, que yo creo que es una de las cosas de las cuales usted se puede sentir satisfecho, don Tomás. Pues sí, la superintendencia genera mucha información, tanto la cuelga en sus redes sociales como con la página web. Y ha dejado de ser un misterio el seguro, ¿verdad? El seguro que antes estaba muy lejano, poco a poco la gente ha ido acercándose al mercado. El mercado ha crecido alrededor del 10% anual durante los últimos 12 años. Este año, que es totalmente atípico, estará seguramente cayendo la venta de primas alrededor del 1,3 hacia final de año. Pero todo pues muy pegado, muy engarzado con la situación económica que ha imperado desde el año pasado, que venía ya reduciéndose, y pues con la pandemia una reducción adicional. Pero el mercado sigue siendo sólido y esta situación del COVID, la pandemia, pues al final de cuentas lo que ha hecho es que este sector, como muchos otros, empiezan más bien a ser más creativos para ver cómo le da solución al asegurado, ¿va? Y en eso, de las primeras medidas que se toman cuando inicia la emergencia, es, bueno, primero que todo, creo que como todos los líderes de entidades, de empresas, pues poner a salvo a su personal, lograr la continuidad del negocio, las operaciones, y por supuesto asegurarnos de que el mercado estaba respondiendo y que el mercado también tenía un plan de contingencia y que estaba con esa continuidad de negocios. Y eso ha creado pues una enorme cantidad de cambios en el mercado
que son positivos y que esperamos que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Que eso ya es permanente. Yo aquí le atravieso el caballo un momentito, don Tomás, perdone usted el término coloquial. Las veces que sean. Muchas gracias, porque yo no quiero dejar pasar su presencia hoy aquí en Canal 42 y recordar algo importante. Hay un aporte que ustedes hacen a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Censo y como el benemérito, bien merecido ese título, el benemérito Cuerpo de Bomberos. Sí, el mercado de seguros contribuye con el 4% de las primas. Cada seguro que se vende hay un cargo de 4% de primas para los bomberos y un 0,50 me parece para el INEC, para financiar la generación de estadísticas de este país. Y eso pues le genera anualmente a ambas instituciones recursos suficientes para mantener los niveles también de servicio que ellos mantienen y que le entregan a la población. Claro, y esto es en doble vía, porque al final la información que va proveyendo el INEC y el servicio que presta el Benemérito Cuerpo de Bomberos sirve a la función de los seguros. Regresa. Sí, es una carga para fiscal y aquí ponerle énfasis en una cosa. Cuando se compra un seguro en el mercado costarricense, además de que tienen la seguridad de que está supervisada la actividad, que si tienen un problema con la compañía tienen a dónde acudir a la superintendencia, pueden arreglar sus diferendos en el país con un árbitro o con un juez nacional, versus un seguro privado que por ahí hay algunos traviesos que siguen vendiendo, ¿verdad? Y donde no tengo ninguna seguridad de quién está detrás de ese seguro, si esa compañía existe, si viene un siniestro y no me lo pagan, dónde tengo que ir a pelear, pero además son entidades que no pagan impuestos en el país, que no se recolectan estos cargos para bomberos, para el INEC, y entonces son actividades al margen de la ley. Y ahí han llegado quejas de gente que realmente han sido estafadas, ¿verdad? Que claro, pagaron seguros y no existía la compañía o se emitió la póliza pero no se volvió a trasladar las primas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, El mercado de seguros local tiene 13 compañías donde se sirve y se ofrecen productos de todas las ramas de lo que no se puede imaginar. La cantidad de productos que hay hoy en día llega a casi 800 productos. Cuando empezamos hace 12 años, en el primer año lo que habían inscritos eran 37, 38 productos. Entonces imagínense la gama y la gran variedad que hay en el escaparate como para escoger. Entonces no vale la pena tomar esos riesgos porque no sabemos dónde van a parar esos dineros final. Antes de hablar de este tema que lo hemos presentado como el impacto que ha tenido en todo el mundo de los seguros, el COVID, la pandemia, hemos mejorado en cuanto a la cultura del costarricense por entender y adquirir un producto de seguros. En realidad sí, y era que el impacto que está teniendo el seguro y la penetración de seguro sigue creciendo lentamente. Cuando empezó la discusión de la ley en el año 2005, 2006, la penetración de seguros, el porcentaje de primas al PIB era de 1,4, 1,6. Hoy en día estamos prácticamente en 2,25. Entonces hay un incremento del número de seguros vendidos y las coberturas ofrecidas. Y se ha desarrollado una línea que ahora con una nueva normativa que se aprobó hace escasas 4 o 6 semanas, se provoca el crear productos inclusivos, productos de mayor acceso, que sean, como yo siempre digo, fáciles de entender, clausurado cortito, chiquito, sencillo, pocas exclusiones, fáciles de comprar, pero también fáciles de cobrar cuando llegue el momento de la verdad y que tengan que pagar esos siniestros en un plazo muy perentorio de 10 días, ¿verdad? Entonces, por esa vía se ha ido desarrollando mucho mercado. Hay seguros accesibles de accidentes, de vida, de gastos médicos menores, donde la gente empieza a tener también esa curiosidad, pero sobre todo esa responsabilidad individual de que al final de cuentas con el seguro puedo enfrentar algunos shocks, algunos eventos inesperados y que sin, en ausencia del seguro pues tendría que echar mano o al patrimonio que tenga, sean ahorros o
carro, la casa, ¿va? O endeudamiento, ¿va? Y entonces el seguro permite que ante estas situaciones pues no generar un gasto excesivo y poder seguir adelante con los proyectos de vida de la familia, que no sea una interrupción que lo pueda mandar más bien a la pobreza, ¿va? Claro, y la idea es entender precisamente, es un seguro, un respaldo para cualquier situación que uno se presente, ya sea un accidente, una situación como la crisis que estamos viviendo, un tema de salud que también puede afectar. En efecto, y en salud, ahí el crecimiento ha sido pero tremendo. Es uno de los ramos que más ha crecido en estos 12 años, ¿verdad? Hace 12 años los seguros de salud representaban en el mercado de seguros que se veía, que era el del monopolio, menos del 6%, 8% del total de ventas de seguros. Hoy por hoy es unas 14 veces eso, ¿va? Oh. Entonces, hay mucha gente que acude al seguro privado como alternativas, como complemento a la atención que ya se tiene por las redes de protección social del país, como son los EBAES, claro, y la Caja, etcétera, pero que para ciertos procedimientos acceden a la medicina de repente más rápido, también con algún costo adecuado, o ante accidentes, ¿verdad? Hay un accidente, se cayó, se resbaló yendo al mall, en la vereda, algún pequeño accidente, se quiebra la patica, claro. Ahí estos seguros pues les resuelven rápidamente el asunto y descongestionan la caja del Seguro Social. Claro, entonces, ese es un elemento importante también. Entonces, se van complementando, se complementan y le genera, digamos, al año son varias decenas de miles de millones de colones que se pagan por seguros privados de salud, que en ausencia de esto, la gente o lo sacaría de su bolsillo para ir a la consulta privada y pagarlo ahí en cash, o tendría que ir a reforzar las filas de espera y los servicios de salud de la caja. Entonces es un ganar-ganar al final de cuentas. Y esto, en esta situación donde se han multiplicado los seguros en salud, ¿ha tenido influencia, me imagino, el turismo de salud también? Sí y no. El turismo de salud viene generalmente con las pólizas de los turistas en su país. Por supuesto, y cuando vienen y se hacen los procedimientos acá, ¿qué genera? Genera un levantar el estándar médico a nivel nacional, ¿verdad? Ya encontramos hospitales certificados con ciertas líneas que es lo que piden las aseguradoras de primer mundo también, pero entonces esa red le permite también a las aseguradoras del mercado de seguros privado, y aquí hablo de las 13, de las 13 las que estén en este ramo, a una red de servicios médicos local que le permite resolver también pues, sus necesidades y sus prestaciones, ¿verdad? Claro. No voy a hacerle publicidad, pero la tengo que mencionar porque es una de las que más conocemos. La Joint Commission, por cierto, que se ha metido con varios de los hospitales privados del país. Sí, en efecto. Y muchos de estos hospitales son parte de redes internacionales de servicios de salud también. Entonces, bueno, los seguros hay de todos tamaños, ¿verdad? En salud tenemos desde los más chiquiticos, que son para cosas muy sencillas, con cobertura local, hasta seguros pues, bastante complejos, ya con coberturas muy amplias, donde cubre trasplantes y procedimientos mucho más invasivos, más complejos, y donde incluso hay libre elección para salir del país a hacerse esos procedimientos. Entonces, es parte de lo que la apertura le ha permitido también a una parte de la población que no tenía acceso a estos servicios en su momento porque no había suficiente oferta en el país. ¿El seguro entonces vuelve más democrático un seguro o un servicio de salud? Ayuda, sin duda, sin duda. Los servicios de salud tienen como distintos pilares, ¿verdad? Y en el país lo que tenemos, bueno, la parte obligatoria, el pilar más básico que es el acceso a la salud, ¿verdad? Donde tenemos desde la vacunación masiva y los procedimientos masivos de salud garantizados a toda la población, la vacunación infantil, por las enfermedades estacionales, las gripes, etc. Hasta ya las intervenciones y el cuidado médico
para la gente fuera del sistema, en el sentido que no tiene recursos económicos para estar asegurada, entonces asegurada por el Estado, hasta ya los procedimientos complejos en hospitalario, a nivel hospitalario. Pero también ese es, digamos, el primer pilar de la seguridad social y del acceso a la salud en nuestro país, garantizado por Constitución, que democratiza mucho la salud, pues bueno, que tiene sus problemas propios de gestión, de financiamiento, etc. Un segundo pilar, se puede hablar de toda una gama de arreglos ya patronales con los empleados, las zonas francas y las empresas transnacionales que se han instalado en el país han provocado mucho eso, en donde parte del paquete de beneficios para las personas, los empleados, los trabajadores, es un seguro médico. Y además en ese seguro médico pueden afiliar voluntariamente a la familia. Claro. Entonces, bueno, hay un segundo pilar que es financiado por los patronos, en estos casos de convenios privados. Y el tercer pilar, que al final de cuentas es la gente voluntariamente que además accede a seguros adicionales o a su primer seguro de salud para complementar lo que ya recibe por parte de la red de Pública Salud. Y entonces permite financiar, al final de cuentas, esos gastos de salud, hacerlo más accesible y no dejarlo a la suerte de qué pasará y cuando suceda veré a ver cómo me financio, sí, cómo financio la intervención, o simplemente no tengo acceso sea por un problema de cola o por un problema que nunca estuve acceso por un seguro privado, o incluso ahorita están las famosas compañías de medicina prepagada que no son reguladas por la superintendencia, pero que también es otra forma, otra modalidad de acceder a la medicina. ¿Llegará el momento en que tendrá la superintendencia que...? Seguramente, seguramente en otros países es regulado y tiene su razón de ser, ¿verdad? En la actualidad sí es una parte del pastel que no está regulado. Igual que no supervisamos el seguro de enfermedad y maternidad, ¿verdad? El seguro de la caja, ese no lo supervisa la superintendencia. Sí sucede con pensiones, que las pensiones sí el IBM sí la supervisa, no la regula, pero sí la supervisa y le pone un ojo avisor, la superintendencia de pensiones, y en ello pues han habido puntos de encuentros, amores y desencuentros. Como ¿verdad? siempre, sí. En la discusión de la sostenibilidad y demás, de repente en algún momento habrá que pensar también cómo darle al seguro de salud algún ojo supervisor externo. Claro, se habla de reformas para el próximo año, 2021. Para el tema de pensiones, sí, Sí. en efecto. Y seguramente habrá que revisar también la sostenibilidad del seguro de salud, ¿verdad? Y entonces ahí es donde en la fórmula el mercado de seguros privados puede colaborar también, ¿verdad? Perfecto. Don Tomás, vamos a este impacto que ha tenido, que yo creo que de todo lo malo hay que ver siempre lo positivo. Cuando en el 78, con la administración de don Rodrigo Carazo, que yo creo que injustamente lo señalaron mucho como parte o que provocó la crisis de ese año o en esos años, tuvo también repercusiones que movieron al país hacia otras cosas. Cuando se habló de la apertura también de los bancos, muchas críticas se sacaron sobre eso y al final los bancos en su mayor parte no murieron, sino que se modernizaron. Con esta situación del COVID, en el campo de los seguros, lo que usted está justamente controlando, rigiendo y que se haga de la manera más justa, ¿cuáles son los impactos que ha recibido? Yo me quisiera enfocar sobre todo en una forma positiva, los impactos positivos que ha tenido. Sí, bueno, en esta búsqueda de la continuidad del servicio al asegurado durante la pandemia, la gente se replega, la gente se queda en casa, tenían que acceder a servicios médicos, no era posible por las restricciones sanitarias, había que renovar seguros, había que pagar seguros, había que pagar siniestros, y entonces el mercado ha tenido un vuelco enorme, ¿verdad? En el cambio de procedimientos, buscando procedimientos un poco más ágiles, más digitalizados. El otro día hablaba con el grupo de intermediarios de seguros y me decía, mire, pues es una maravilla, ahora ya podemos suscribir vehículos, no hay que
no hay que hacer ciertos protocolos, no hay que llevar el vehículo a cierto lugar a que lo vean y que lo fotografíen. Se ha ido buscando una forma de que se puedan dar esas suscripciones de seguros de manera más rápida, eficiente y sin movernos de casa, ¿va? Puedo cobrar seguros, puedo programar intervenciones quirúrgicas con mi seguro de gastos médicos, puedo cobrar el seguro de vida o el de gastos de sepelio de manera casi que en línea, ¿no? Es poco lo que tengo que ir a hacer a las oficinas. Las aseguradoras están trabajando desde la casa también, en su gran mayoría, claro, en su gran porcentaje, igual que muchas empresas. Entonces, lo que me plantean los intermediarios es, nos aterra que cuando volvamos a la normalidad echemos para atrás, ¿verdad? Y eso no va a suceder, creo yo, porque en esto se han diferenciado mucho las aseguradoras, han generado apps en los teléfonos móviles, han generado sistemas de pago, sistemas de suscripción y de pólizas y de entrega de información muy ágiles con firma digital y con una buena trazabilidad. Y entonces le ha dado un vuelco al mercado y uno esperaría que más bien esto se siga profundizando cada vez más. Ahí, por supuesto, el gran riesgo cuando uno está muy inmerso en la tecnología es el riesgo tecnológico, el riesgo de cibernético que puede haber atrás. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad también tener los protocolos y tener las seguridades suficientes para respaldar aquello. Pero el volver a los papelitos, ¿verdad?, que van y vienen, eso no debe empezar a olvidarse, no solo en nuestro mercado, en el país en general, ¿verdad? Las UGS son una entidad cero papeles. Nosotros así nos creamos desde el principio y nosotros prácticamente no recibimos ni emitimos un documento físico desde hace 8 años, ¿verdad? Y eso pues ha sido una gran maravilla en esta coyuntura. Pero eso, la superintendencia como tal. ¿Y las otras 3 empresas? Las 3 empresas de aseguradoras, pues en ese ambiente que ha generado la superintendencia, tenían mucho en esa línea, pero en su atención al consumidor es donde estos 6 meses, 8 meses de pandemia, los últimos 6 sobre todo, se han descubierto maneras muy novedosas, ya digitalizadas, de poder entrar en ese contacto con el asegurado. Y eso esperemos que sea el camino que se siga profundizando. Genera riesgos, sobre todo a las personas que están expuestas ahora a una nueva modalidad, que la parte electrónica. Hay que cuidar y darle soluciones alternativas a aquellas personas que no están tan familiarizadas, que no tienen acceso a Internet, y entonces hay que buscar otras soluciones alternativas para esas personas. Adultos mayores que de repente en su vida han tocado una computadora, hay otros, yo tengo gente en la familia que son súper duchos, ¿verdad? Claro, ya tienen el chip tema incorporado tecnológico y ya pasan de 80 años, ¿verdad? Y entonces hay una mezcla, pues hay una parte de la población que nunca ha tenido contacto con esto o no tiene redes de transmisión de datos cerca de la casa, además. Entonces hay que buscarles para que no se queden sin acceso, ¿verdad? ¿Y son muchos o es una cantidad mínima? Poco a poco se irá cerrando esa brecha. La brecha tecnológica del país es la que es, ¿verdad? La ventaja es que nuestro país es un país muy pequeño y entonces la interconexión que hay es bastante amplia, pero siempre queda algunas comunidades más al margen, y aquí la idea pues es incluir cada vez más y no excluir, ¿verdad? Y encontrar en el seguro lo que es un colchón, ¿verdad? Es un respaldo para el momento en que las cosas salen como no quería que salieran, pero que yo por responsabilidad y por previsión personal me fijé que eso era una posibilidad, aunque fuera remota, y que de repente el seguro allí pues hace una gran diferencia. Vamos a hacer una pausa, don Tomás, si ustedes me permiten. Usted está viendo Aló Arturo TV acá en Canal 42. Vamos con unos mensajes de interés y regresamos para seguir hablando con el superintendente de seguros, don Tomás Soleil Pérez. Ya le iba a meter otro nombre, don Tomás. Ya regresamos. Compañero. Por supuesto. Lo estamos retransmitiendo en nuestras redes. Ay, honor que me hacen. Estamos en vivo.
No, sabía Sí. yo que yo creo que era todo un programa. Yo lo dije, no sé si lo dije la verdad. A lo que era. Lo estamos retransmitiendo. Y yo muy agradecido, don Tomás, que nos haya hecho la deferencia No, de con todo acompañarnos. gusto. Y sabe que yo estoy saliendo poco, yo Ajá. soy asmático y crónico, entonces sí me Se he cuida. mantenido muy, muy cuidado, pero cuando me dijo Meli que era aquí con vos, Oh, por supuesto. muy como agradecido. siempre, más bien nosotros los agradecidos, siempre estás presente, dándonos cobertura al sector y cobertura muy, muy pertinente, así que eso siempre se Pues agradece. son cosas que uno aprende y gracias a Meli que nos ayuda, uno no sabe todo lo que tiene que saber, no tiene el conocimiento vasto sobre estas cosas, pero las actividades que ustedes nos permiten quitarnos un poco de esa ignorancia, nos permiten hablar con más propiedad sobre esto. Y yo tengo, me voy a confesar con usted, mi esposa iba a decir, me escucha eso y sí, dígame. Ah, mira, yo tengo aquí, ya los voy a ver. Gracias. Que tenemos comentarios de Facebook, dicen. Vamos a ver. Hágame un favor, compañero. Dígamele a Luis, que le acabo de volver a enviar el correo, a ver si logramos hacer, que son unos banners, para ver si logramos tener ese mensaje. Podemos dar un chancecito. El tema de fraude me parece que es un mensaje Fraude. que en este momento es importante seguir transmitiendo. Acabo de ver Ok, el le escucho, le simple, no sé escucho. qué. Tenemos que sacar una nota, ¿Cómo la del vienen esas señor preguntas, ¿Cómo vienen esas preguntas? Eduardo Fait. Ok, perfecto. Gracias amigos por estar en compañía de Aló Arturo TV acá en Canal 42. Guillermo Cubillo Sánchez les agradece. Hoy tenemos el honor de contar con el señor Superintendente de Seguros, don Tomás Soleil Pérez. Sin H, hay que insistir en eso. Don Tomás, aquí ya nos están reportando algunos amigos televidentes su sintonía. Don Carlos Manuel Rodríguez nos dice muy buenas tardes, gracias don Carlos Manuel Rodríguez. Y don Juan Pablo Blanco, también desde Zapote, muy cerca de la Casa Presidencial. Salúdeme al presidente, don Juan Pablo, cuando pase ahí al frente de su casa. Bueno, don Tomás, esta situación, lógicamente, usted ha hecho énfasis en el tema de cómo nos hemos digitalizado también en los servicios y cómo la tramitología, y aquí me hizo recordar usted a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ya lo hemos dicho muchas veces, pero este expresidente siempre nos impactó mucho. Y él implementó, el señor Mora, don Luis Paulino Mora Mora, el tema de que se entendieran entre instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial con el registro de la propiedad. Y en aquel momento, esa unión o facilitación ahorró al Poder Judicial y al registro de la propiedad más de 2.000 millones de colones. Entonces me imagino que de alguna manera esto implica también la modernización, un ahorro en recursos como papel, como tinta, hasta ecológico se podría ver. Pero también requiere o incurrimos en un eventual riesgo, que es los fraudes eventualmente que se podrían dar. ¿Qué podemos decir a nuestra audiencia para darle tranquilidad sobre estos temas? Bueno, la digitalización es algo que vino para quedarse, genera mucho más control, trazabilidad de lo que está sucediendo en el país, genera a las instituciones, bueno, a la superintendencia, que es prácticamente 100% digital, mucho control interno de cómo se tramitan las quejas de los usuarios, los servicios que solicitan las empresas aseguradoras, los registros de productos, de intermediarios, etcétera. Pero también genera eso que señala usted. Al final de cuentas, si la gente no se alfabetiza y se cierra esa brecha tecnológica, pues eso es susceptible de cometer errores y no aprovechar al máximo estas ventajas. El no tener que ir a hacer una fila a un banco
es maravilloso, meterse a la computadora y poder hacer las transacciones, pagar los recibitos, no tener que ir a hacer no gastar tiempo en la fila en el súper para pagar los recibos, etcétera. O sea, eso es maravilloso. Ir a las instituciones públicas por medio del computador es maravilloso también. La superintendencia recibe las denuncias de las incomodidades de los usuarios del mercado de seguros vía electrónica, en el correo electrónico o vía firma digital por los sistemas de consultas o denuncias. Y eso le ahorra mucho tiempo a la gente y al país le ahorra una cantidad de recursos también en tiempos perdidos, ¿verdad? De ir y venir y hacer una fila y un funcionario que tiene que estar ahí, un horario acotado, son 24/7 los servicios ahora. ¿Va? Y hasta no contagiarse. Y ahora sí. con ese adicional, ¿verdad? Pero siempre hay algunos vivillos, ¿verdad? Hay unos pillos por ahí dando vueltas que andan buscando ver cómo le meten la mano al bolsillo a la gente y ahora es la mano a las cuentas corrientes. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso porque se han vuelto especialistas. Hay una mafia organizada donde usted recibe una llamada telefónica que suena muy profesional, pero atrás del computador, atrás del teléfono, atrás del mensaje de texto que recibió por algún sistema de mensajería y que parece que aquello es el banco y que parece que aquello es la aseguradora o es la superintendencia, inclusive han llegado hasta ese nivel de utilizar el nombre de las superintendencias, o el Ministerio de Hacienda, o quien sea, ahí atrás están estos estafadores, ¿verdad? Entonces, nunca hay que dar las claves de las cuentas, ni los números de cuenta, porque el banco, la entidad aseguradora, el puesto de bolsa, el fondo de pensiones, ellos saben quién es usted y tienen esos números y esos datos. El número del PIN no lo tienen ellos porque eso es personal, claro, y eso solo lo sabe el usuario. El usuario lo genera y solo él lo sabe, ¿verdad? A menos que lo comparta, ¿verdad? Y entonces allí hay que tener mucho cuidado porque un día sí y otro también se inventan lo que sea, ¿verdad? Y entonces, sobre todo los que son un poco menos duchos en los temas digitales, busque a alguien de confianza que le ayude. A la menor duda, ¿cuál es el teléfono? Si viene de un teléfono privado, si viene, si le piden ese tipo de datos, el número de la tarjeta de crédito, el número ese especial que tiene la tarjeta de crédito que es para hacer las transacciones, el PIN de la tarjeta, el PIN de las cuentas corrientes, la cuenta de oro, eso es una estafa, pero seguro. Y son insistentes, lo llaman, después lo vuelven a llamar y hacen como que alguien autoriza algo y yo le ayudo y no sé qué. Eso es falso. Y entonces, ahora que están llegando los aguinaldos a la gente que no ha tenido pues este bache en el tema de empleo y reducción de jornada, bueno, está llegando un poquito más de plata. Algunas personas están recibiendo algunos ingresos adicionales por los ahorros que acordaron el año pasado para el tema de diciembre. Entonces, bueno, esas platicas hay que cuidarlas mucho, sobre todo en este tiempo de incertidumbre, cuidarla de estos estafadores y cuidarlo del deseo de despilfarrarla también, ya, claro, claro. De hacer un gasto innecesario pero superfluo. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho reposo en ese tema. Claro, porque todavía no hemos terminado esta situación mundial y tenemos que guardar todos los recursos posibles para los próximos meses. Sí, hay una cosa que nos ha enseñado esta situación y esta pandemia y a nivel mundial, ¿verdad? A nivel de Costa Rica más todavía. Y es que hay que guardar en las épocas de vacas gordas para la época de las vacas flacas. Y eso nos lo decían nuestros abuelos día y noche, pero no, como que no ha calado lo suficiente, ¿verdad? Empezando por la misma situación fiscal, ¿verdad? Que 20 años sin poder haber hecho una reforma adecuada para no estar en este trance ahorita que viene a agravarse por la pandemia. Pero las familias también, o sea, hay familias que han estado manejando niveles de endeudamiento demasiado alto y que siempre que se va a tomar un crédito, igual que se le exige a las autoridades públicas, en lo personal, pensar, ¿seré capaz de pagar este crédito a mediano plazo? ¿Qué pasa si me quedo sin empleo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si alguien en la familia se enferma gravemente y yo estoy tan endeudado que no puedo colaborar, no puedo ayudar, ¿verdad? Y entonces
el mantener finanzas sanas permite en estas épocas duras llevarlo de manera menos gravosa, ¿va? Y poder levantarse un poco más rápido, viceversa que si no tengo ni ahorros ni seguros para épocas malas, y lo que tengo es una jáquima enorme, ¿va? Que si me quedo sin empleo no tengo cómo pagarla, y hay que seguir comiendo en la casa, hay que seguir vistiendo a los chiquitos, hay que seguir yendo a la escuela, ¿va? Entonces, pagar nuestras deudas y todo. Le doy un ejemplo, don Tomás, y esto fue antes de la pandemia, esto fue el año pasado, 2019. Una colega se queda sin trabajo y otra colega le dice, mira, ¿y en tu trabajo no tenías un seguro por el desempleo? Dice, no sé, averiguate. Y resulta que sí tenía ese respaldo. A veces tenemos coberturas que no nos damos cuenta, depende del lugar donde trabajamos. Así es, así es. Uno de las líneas de seguro que más ha pagado siniestros en este año respecto a los años anteriores, el año pasado y sobre todo ha sido la línea de seguros de desempleo, ¿va? Donde algunos bancos ofrecen esa cobertura por medio de una compañía de seguros cuando se pide un crédito. Entonces lo que permite es, o la tarjeta de crédito, lo que permite es pagar 3, 6 meses, dependiendo de lo que haya comprado de cobertura, si es que se queda desempleado, ¿va? Y entonces ahí hay que tener conciencia de cuáles son los seguros que tengo, ¿va? Hay seguros de toda índole, pero este que usted señala ahorita es particularmente interesante, ¿va? Porque mucha gente dirán, no, pues que yo quiero un crédito, ¿y para qué me obligan a tomar eso? ¿O para qué me ofrecen eso? No lo quiero. Y mucha gente, porque no es obligatorio, no lo ha pedido, no lo ha comprado cuando hizo su operación de crédito, y seguramente se estuvieron jalando los pelos a posteriori porque hubieran tenido por lo menos 3, 6 meses de tranquilidad en la cuota de la casa, por ejemplo, una cuota del vehículo, ¿va? Entonces son elementos, por eso es que planificar las finanzas familiares es importantísimo. Claro. Y tener esa conciencia lo decía mi bisabuelo hace casi 100 años, ¿verdad? De ser responsable en las virtudes del ahorro y de la previsión, ¿verdad? Tener siempre esa guaquita o esos seguros que le permitan salir avante ante una situación tan difícil como la de ahora. La de ahora muy imprevisible, pero vinieron las aguas, las lluvias de hace unas pocas semanas, claro, dejaron destrozos enormes. 10%, 15% de esos destrozos están asegurados, lo demás no. Y entonces la gente queda muy golpeada, ¿verdad? De por sí, de que ya el año fue muy duro, queda muy golpeada ya con su infraestructura, con sus casas, con sus sembradíos, con sus negocios. Y entonces ahí hay mucho que hacer para penetrar más el seguro. Hemos aumentado entonces en cuanto a productos, hemos facilitado el acceso a la información y al cobro eventualmente de los recursos que nos permiten los seguros. ¿Qué otras cosas podemos destacar, don Tomás, que ha sido beneficioso para la población? No pensemos solamente en las empresas aseguradoras. Sí, a ver, el hecho de que se abriera la competencia en el mercado, ya primero le exigió a la compañía, que ya estaba la compañía estatal, pues darle lo mejor de sí también, mostrar su mejor cara, empezar a renovar productos que algunos estaban un poco obsoletos. Se empezaron a vender en el país seguros que teníamos 20 años de ver en el mundo y que aquí no habían llegado todavía, seguros más accesibles, más acotados, más fáciles de vender, como decía antes, y se puso más a la mano el tema. Yo creo que eso ha sido una gran cosa. Previo a la apertura creo que se hablaba muy poco de seguros, solamente se hablaba del cobro del SOA seguramente, sí, una vez al año, y a principio de año del seguro, de las campañas de prevención, porque los niños ya entran a clase, y los pollitos, ¿verdad? El famoso anuncio de los pollitos, famosa campaña del INSS, que es precioso, ¿va? Pero más que eso no, ¿va? A partir de la apertura se pone el tema en el tapete, y creo que esa fue una estrategia también de la superintendencia, cómo levantamos el conocimiento. Y al principio las quejas de la gente era: no me pagan el seguro,
no me responden siquiera. Hoy en día las quejas de la gente las consultas son mucho más elaboradas, ¿verdad? Tengo un seguro con tal compañía, con estas coberturas, me pasó esto y ¿va? Y entonces cuando se le explica el tema del contrato, el contrato tiene algunas particularidades que antes pues, la gente las daba por hechas. Hoy en día la gente, me dicen los intermediarios, pregunta mucho más. Bueno, ¿y cuál es la cobertura? ¿Cuáles son las exclusiones? Si me choco, ¿cuál es el valor del vehículo? Si usted, el asegurado tiene que decirle a la compañía cuánto vale su vehículo, cuál es el valor de mercado, tiene que declararlo. Eso la compañía no lo inventa. Entonces, si usted sacó el carro de agencia, el año entrante ese carro vale menos. Cuando renueva la póliza, un buen agente le va a decir, mire, revisemos el valor del vehículo. Pero si no se lo dice, como asegurado, averigüe, dígale a la gente, búsqueme cuál es el valor de mercado de mi carro, porque si le pasa algo al carro, no le van a pagar lo que valía sacado agente, porque ya tiene 1 año o tiene 2 años. Igual un carro usado, lo que sea. Entonces la gente empieza a fijarse en esas cosas, ¿verdad? Los precios, al haber más competencia, pues también los precios se han acomodado, se han reducido, y servicios adicionales. Bueno, ahora las pólizas de la casa, del carro, etcétera, dan otros servicios como servicios concierge, pues, quiere hacer algunas reservaciones, algunos les dan boletas de descuento para ir a restaurantes, cosas de ese tipo. Otros le dan cosas pues, mucho más tangibles como el taxi al aeropuerto, el servicio de grúa si se queda varado. Entonces hay una serie de servicios adicionales que entonces empieza a dar a la persona, bueno, es que el seguro, no es que pago el seguro solo por si me choco. Claro. Hay otra serie de valores de agregados. Cosas adicionales. Telemedicina, bueno, que ahora con el tema de la pandemia se ha puesto en más evidencia todavía, pero la telemedicina que ya existía en el mundo hace años, pues no se había dado la necesidad de recibirla, o el envío de un médico a casa. Hay varias compañías que ya tienen esos servicios. Entonces, eso pues genera, al final de cuentas, un ambiente de competencia donde las compañías quieren diferenciarse y quieren entregar productos cada vez más cercanos a las necesidades del asegurado. Don Tomás, hemos visto, por ejemplo, usted mencionaba las empresas que están en zona franca y esa cobertura que da a los empleados y a sus familias. Uno percibe como que eso también revolucionó o impactó de una manera positiva para que explotara más el tema de los seguros, porque entonces eso se vuelve, no digamos que un ancla, pero compromete, crea una fidelidad del empleado hacia la empresa con la que está trabajando, pero además conoce también de los servicios que eventualmente una empresa aseguradora puede permitir. Claro. En realidad, el ingreso de muchas de estas empresas le ha generado un remesón a la forma de contratar a la gente y de cómo retener personal con este tipo de beneficios adicionales, ¿verdad? Algunas incluso dan aportes para el fondo de pensión voluntaria y cosas de ese tipo, y el tema del seguro. Y lo dice usted muy claramente, y sucede también con estos seguros masivos, inclusivos, donde de repente una familia, una persona ven en sus necesidades de, haremos un segurito esto de accidente, por ejemplo. Pucha, cuando la prueba por primera vez y mira, esto funciona. Y veamos, si pasa algo más, si tengo capacidad de pagar algo un poco más elaborado, y entonces hacen los números y entonces van incrementando también esa calidad de cobertura. Se va volviendo más sofisticado el consumidor. Y la forma de manejar recursos humanos de estas empresas multinacionales ha permeado hacia adentro. Entonces ahorita tenemos personas muy bien capacitadas, entrenadas, y que son muy versátiles para incluso cambiar de empleo y demás, y recibir otras asignaciones que antes no tenía, porque les enseñan también a aprender haciendo y a generar. Entonces, es interesantísimo también el impacto que ha tenido pues, todo este régimen de zonas francas de inversión extranjera en el país a nivel de el manejo de recursos humanos y de crecimiento también profesional y técnico de nuestros coterráneos, ¿no? Claro. Don Tomás, el tiempo nos está alcanzando, pero yo quiero aprovechar tal vez para aquí ejemplificar de cómo se ha ido incorporando a la vida cotidiana
el uso de los seguros. Si contratamos a una empleada que nos ayude en la casa, que llaman una doméstica, ya la ley dice hay que tenerle un seguro también de riesgos del trabajo. De riesgos del trabajo. Si vamos, por ejemplo, a viajar, y ahora hemos encontrado mucho extranjero que pregunta, ¿es conveniente adquirir un seguro para yo estar de visita en el país? No lo compran necesariamente desde su país de origen. Y esto depende también de lo atractivo que pueda presentarlo las 3 empresas que tenemos acá. Claro. Lo que hablábamos sobre las transnacionales que están acá haciendo una cobertura más integral de la familia que trabaja o del empleado que trabaja con ellos. El tema agrario, que también es una cuestión que el INSS anunció hace pocos meses, que se ha venido también ampliando para los productores. Lo cotidiano de manejar un vehículo donde me puedo quedar varado en cualquier momento y entonces ahora, gracias a estas coberturas, yo puedo pedir, me quedé sin gasolina, se me acabó la batería. O se estalló. Se estalló. Y tiene un problema lumbar o le da pereza cambiar la llanta. Estamos bajo un aguacero ahora que todavía está terminando el invierno. Estoy dando algunos ejemplos de las muchas opciones que un seguro le puede a uno incluso facilitar la vida o prevenir incidentes que uno no tiene calculados, pero que a cualquier persona le pueden suceder. Sí, el acceso al sistema financiero en general, vamos a seguro después, le genera formas diferentes y más eficientes a las personas de resolver sus problemas y de acceder a servicios, ¿verdad? En el caso de los seguros, como dice, el seguro tiene una característica muy complicada, ¿verdad? Y es que yo lo compro por si acaso pasa algo que no quiero que pase, ¿verdad? Y entonces pasa el año, de repente no sucedió el accidente y la gente dice, bueno, pues ya, gasté tanta plata y no lo usé. No, ojalá nunca tengan que usar el seguro. Claro. Ojalá nunca haya que usar el seguro, pero lo importante es que cuando suceda, pues el proceso de cobro indemnizatorio sea el correcto. Entonces, es una línea de trabajo ahora de la superintendencia de seguir insistiendo en el trato justo al cliente, la transparencia y la eficiencia en esos pagos, ¿verdad? Pero cotidianamente, como bien lo dice usted, el seguro viene amarrado a cosas. Hay una compañía que también está vendiendo seguros de vida y le da descuentos para ir al gimnasio. Claro, se complementan al final de cuentas, ¿verdad? Una persona sana que realmente va a prolongar su vida y el seguro de vida va a tardar mucho en utilizarse, pues la persona está activa y tiene una conducta de vida saludable, ¿verdad? Servicios de asistencia para la casa, se quebró un vidrio, se le rompió una plomería a medianoche, le mandan el plomero a que le haga un amarrijo mientras viene el que sabe hacer el arreglo grande. Y con la seguridad de que sabe. Con la seguridad de que sabe y que es una persona que viene monitoreado y que viene, ya por el tema de seguridad personal y de asalto y demás, que viene ya, digamos, recomendado y se sabe quién es por medio de una compañía, su compañía de seguros. Entonces, en lo cotidiano le va generando valores agregados al tiempo que le permite, y le da algo más tangible al tiempo que le permite, pues, sortear ese problema de cobertura, suceda o no suceda algo. Pero si sucede, el brillo de los ojos del que choca y tiene un seguro es diferente a aquel que no lo tiene. A la mirada baja y de cada 3 carros solo hay uno asegurado, ¿verdad? Entonces, de repente el de adelante y atrás no tiene seguro. Entonces, es mejor tener esa previsión, porque ya ni siquiera estamos hablando del valor del vehículo. Dios guarde un choque aparatoso donde hayan lesionados, alguna persona fallecida, o sea, eso compromete, además del dolor personal y de las familias involucradas, puede comprometer todo el patrimonio de la persona, ¿verdad? Porque son temas penales de lesiones y temas de indemnizaciones en lo civil, ¿verdad? Entonces, por ese lado es que falta educación, se ha avanzado mucho, pero es un camino sin fin, ¿verdad? En pocos segundos, don Tomás, ¿cuáles son esos retos que usted tiene que seguir aquí enfrentando como superintendente de seguros? Bueno, primero que todo, por supuesto, el tema de la estabilidad y la solvencia del mercado, ese es nuestro mandato principal.
Pero para seguir perfeccionando este mercado hay que seguir apuntando cada vez a mejores prácticas, ¿verdad? A que el gobierno corporativo y la gestión de las empresas sea cada vez más robusto, apegado a estándares adecuados. En segundo lugar, todo el tema de la conducta de mercado, lo que decía antes. El poder atender a un asegurado que esté insatisfecho con una respuesta o porque no encuentra una respuesta, no se la dan, es una gran satisfacción. Hemos tenido casos lindísimos donde una pequeña intervención solamente preguntando ¿y qué pasó con este señor? De repente el señor ni siquiera estaba preguntando en la aseguradora que le correspondía y se le resuelve mucho la vida porque ahí estaba el seguro y había que pagarlo y no había canalizar. Entonces, el hacer cada vez más robusto la conducta de mercado de las entidades, de que esas entidades tengan en su mente siempre un trato equitativo y un trato justo al asegurado, ¿verdad? De manera que pues esa relación sea siempre ganar-ganar y le dé cada vez más confianza al seguro y educación financiera. Claro, que no se puede despegar una de otra. No se puede despegar ninguna de las dos. Don Tomás Soleil Pérez, gracias por habernos acompañado. El tiempo, nuestro enemigo, nos ha alcanzado lamentablemente, así que le agradecemos su presencia y que sea una de muchas visitas que usted nos va a hacer. Cuantas veces quiera que vengamos, Guillermo, y muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias pues a los televidentes por habernos prestado también atención. Perfecto. Muchas gracias. Y a Melissa también, que nos ha permitido coordinar esta entrevista. Y a ustedes, amigos, gracias también por su audiencia. Vamos con unos mensajes de los patrocinadores ya para despedir el programa Aló Arturo. Hasta el próximo martes a las 2 de la tarde. Listo, un viejo.